Que el Señor los bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Sea usted bienvenido, bienvenida a la clase 1 y 2 que el Señor en esta mañana nos va a impartir por intermedio de su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Le invito a iniciar esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer orando al Señor para que Él tome dominio de esta escuela dominical y pueda Él estar en nuestra vida y pueda Él, Señor, bendecir este servicio. Le invito a orar al Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, delante de su presencia en esta mañana, Señor, para agradecerle primeramente, Padre, por la vida, la salud, Señor, que nos concede, Señor, hasta este bello momento, Señor. Sea, Señor, usted en nuestros corazones, Señor, para así, Padre Santo, recibir de su palabra en este día, Señor, para recibir, Señor, el consejo de su palabra en nuestros corazones, Señor. Padre amado, pueda usted bendecir mi vida, mi corazón, Señor, para poder adorarle y bendecirle, Padre Celestial. Revista de gracia, de mucha gracia, Señor, a cada hermano, a cada Señor, a cada alumno de esta clase, Señor, para que podamos aprender de su palabra, Señor, porque son hermosas enseñanzas a nuestra vida, Señor. Bendiga, Señor, y nuestro pastor Manuel, nuestra pastora Erika, Señor, en nuestra iglesia. Sea bendecido, Señor, cada cuerpo, cada, Señor, profesor, cada allí, Señor, oficiales de nuestra iglesia, en cada lugar, Señor, donde esté, Señor, nuestros hermanos trabajando en su obra. Padre Celestial, pero principalmente en este día, Señor, bendiga mi vida, bendiga mi corazón para alabar su nombre. Se lo imploro, se lo suplico todo a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el Rey que vive para siempre. Bien, mis hermanos, como el estudio que se ha venido realizando ha sido en el libro de Proverbios. Bendito es el nombre del Señor. El domingo anterior tocó la vida, la sabiduría nos encamina a vivir bien. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el Rey que vive. En esta semana nos corresponde el estudio número 47, que es la clave del éxito. Y vamos a dar lectura a algunos versículos, porque la palabra del Señor en este día, mis hermanos, está distribuida casi en la totalidad de los capítulos del libro de Proverbios. Así que le voy a invitar que vaya calmadamente buscando lo que el Señor en esta mañana nos va a hacer leer para el nombre del Señor, para su estudio. La palabra, los primeros versículos se encuentran en Proverbios capítulo 6, del versículo 20 al 35. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, la represión que te instruye. Para que te guarden de mala mujer, de habladuría de lengua, de la mujer extraña. No codicies a su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón.
tomará el hombre fuego en sus senos, sino que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Bendito es el nombre del Señor. Pero si es sorprendido pagará 7 veces. Bendito es el nombre. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su ofrenda nunca será borrada. Bendito es el nombre del Señor, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Bendito es el nombre del Señor. En el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, de Proverbios 12, capítulo 1 y 2, que ama la instrucción, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. El bueno alcanza el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Bendito es el nombre del Señor. En el capítulo 13, versículo 1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la represión. Bendito es el nombre del Señor. En el Proverbios capítulo 19, versículo 18, dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Bendito es el nombre del Señor. En el capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 26, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bendito es el Rey que vive. En el capítulo 29, Proverbios capítulo 29, bendito es el nombre del Señor. En el Proverbios 29, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bendito es el Rey que vive. Y en el Proverbios capítulo 30, versículos 11 y 12, dice, hay generaciones que maldicen a sus padres y a su madre no bendicen. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor añada lectura a los versículos, bendición a la lectura de los versículos que se han leído, mis hermanos, para poder trabajar en su obra. Bendito es el Rey que vive para siempre. La verdad central de todos estos versículos que el Señor nos ha entregado en esta mañana, mis hermanos, dice, las normas morales que han sido reveladas en la Biblia forman la única base segura para criar a los hijos en el camino de una vida exitosa. Bendito es el nombre de mi Dios, porque por su palabra el Señor nos enseña en esta mañana. Metas
enseñanza y aprendizaje. Que el alumno demuestre conocimiento de las normas morales estudiadas hoy sobre la pureza sexual y la obediencia a los padres, actitud de aceptar y practicar las normas morales presentes en este estudio. Bendito es el nombre del Señor. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, para poder hacer y llevar a cabo este estudio que es de gran importancia para nuestras vidas, para nosotros los que somos padres o los que son abuelos o que pueda enseñar, porque como su palabra nos indica y nos enseña que si el niño es instruido desde pequeño en las cosas del Señor, dice que se mantendrá en aquello hasta su vejez. Bendito es el Rey que vive para siempre. El estudio panorámico del contexto de la palabra del Señor dice el fondo histórico. Proverbios ofrece consejos prácticos para vivir bien. El enfoque de este estudio en los hijos jóvenes cuando se independizan y comienzan a entablar amistades con personas fuera del hogar. Bendito es el Rey de mi Señor, porque ahí es donde está el peligro. La preparación para la felicidad en el matrimonio comienza en los primeros años de vida en el hogar de los padres. Bendito es mi Dios. Allí se forman los valores morales y espirituales por medio de la creación de un ambiente espiritual en el hogar. Los padres judíos solían dialogar con los hijos sobre las normas morales. Reunían a toda la familia para leer los pasajes selectos de la Torá cada día y para pasar un tiempo en oración para pedir la bendición de Dios sobre cada miembro del hogar. Todo este ambiente comunicó un sentido de valores espirituales que permanecían en los hijos cuando llegaran a ser adultos. Bendito es el nombre del Señor. Los jóvenes necesitan mucha sabiduría para no caer en el pecado de la promiscuidad sexual, ya que la influencia negativa abunda en todas partes. Bendito es el Señor. Énfasis. Dice, una vida honrada. La encontramos en Proverbios capítulo 1 al capítulo 6, Proverbios capítulo 6 del versículo 1 al versículo 15. Este pasaje dice, advierte a los jóvenes del peligro de ser fiadores. Cosa importante. Bendito el Señor. En especial del versículo 1 al 5 dice, los amonesta contra la pereza. Proverbios capítulo 6 versículo 11, y aclara cuáles son las características del hombre inicuo. Bendito es el Señor. Versículo 12 al 15. Bendito es mi Dios. Cosas que el Señor aborrece. Proverbios capítulo 6 del versículo 16 al 19. Son cosas que violan la decencia humana, destruyen la sociedad por el uso equivocado de los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies y los testimonios. Advertencia más profunda contra el adulterio también en el Proverbios capítulo 6 versículo 20 al 35, el que leímos anteriormente. Mandamiento, enseñanza y corrección sirven para advertir al hombre del peligro de caer en las redes de la mujer inmoral. Bendito es el Señor. Hay distracciones que representan tentaciones. En el
Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 27. Hay que estar preparado para evitar tales peligros. En Proverbios se presentan en forma gráfica la manera en que la adúltera puede ejercer atracción para cometer adulterio. Quienes piensan que el adulterio se guardará en secreto, pronto descubrirá que sus efectos destructivos le alcanzan de varias maneras. Bendito es el Señor. La importancia de la sabiduría la encontramos en Proverbios capítulo 8 del versículo 1 al 36. Se trata de la sabiduría vista no como un sistema filosófico esotérico, sino como la práctica cotidiana de sentido común. Bendito es el Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en esta mañana. Dos invitaciones y sus resultados en el Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 18. Por un lado está el llamamiento de la sabiduría. Quienes hacen caso a la sabiduría verán largura de días. Por otro lado, la necesidad también hace su llamado, y quienes lo atienden están avanzando hacia la muerte. Peligro. Bendito es el nombre del Señor. Proverbios de Salomón. En Proverbios capítulo 10 del versículo 1 al capítulo 12 versículo 28, en realidad esta sección se extiende hasta el capítulo 22. Es aquí donde se inicia propiamente la serie de proverbios atribuidos a Salomón. No están arreglados por orden temático. Hay una repetición de algunos de los conceptos para reforzar el llamamiento al joven a acercarse a la sabiduría y vivir en ella. Bendito es el nombre del Señor. Y mis hermanos, qué hermoso, mis hermanos, en esta mañana el Señor nos entrega a través de su palabra en Proverbios, nos enseña de tal forma, de tal claro para nuestras vidas, para que no caigamos en error en nuestra vida matrimonial. Nos enseña cómo educar a nuestros hijos, nos enseña cómo podemos comportarnos en nuestro hogar, hacia afuera, porque allí los que están alrededor, mis hermanos, son los que están viendo nuestra vida en cada momento. Pero con la ayuda del Señor, con la fuerza que nos entrega cada día, podemos todo esto pasarlo, mis hermanos, porque es solamente con su ayuda. Bendito es el nombre del Señor. Y mis hermanos, pasaremos al estudio de los versículos, de algunos versículos que hemos leído, para poder entender un poco mejor lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Y el primer objetivo es obedecer a los padres. Es imprescindible. En Proverbios capítulo 6 del versículo 20 al 23. Nos vamos a ver por versículo a versículo, mis hermanos. El versículo 20, ahí en la palabra del Señor dice que el joven es amonestado a guardar los mandamientos de su padre en los hogares. Hebreos, el padre era fuerte de autoridad, tanto como de instrucción religiosa a los hijos. El mandato de no abandonar la instrucción de la madre es expresión paralela al hebreo para reforzar la primera parte del versículo.
La rebeldía a la autoridad paternal es señal de problemas futuros. Proverbios versículo 20. Proverbios 6, versículo 20. En el versículo 21 de Proverbios 6, el corazón se consideraba la sede de las emociones para los hebreos, de modo que este versículo está llamado a los jóvenes a mantener las enseñanzas siempre delante de ellos en su pensamiento y en las acciones. Bendito es el nombre del Señor. El versículo 22, cuando camines, insiste en la importancia de la meditación en la ley mientras se esté caminando de un lugar a otro. Cuando te acuestes, puedes ser una buena base para la práctica de la lectura de la Biblia y devocionales al final de cada día. Cuando te despiertes, se refiere a la costumbre de pedir a la dirección de Dios sobre la vida cuando se comienza el día. Bendito es el nombre del Señor. Aquí es para nosotros, para el Padre, que nuestra vida sabemos que tiene que comenzar en el Señor. Cada día es bendecido el varón que allí vemos, busca al Señor en oración, le pide la dirección, que Él guarde nuestras vidas cada día. Bendito es el nombre del Señor. Y como la lectura de su palabra, como los devocionales familiares, en esto nos está instruyendo su palabra en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Antorcha. La instrucción de la ley representa la luz, o sea, la iluminación que la persona necesitaba para poder vivir bien. Bendito es el nombre del Señor. Podemos tomar literal, como también podemos ver esto, mis hermanos, como le mencionaba anteriormente, en nuestra vida matrimonial también podemos ser como una antorcha encendida. Si nuestra vida es allí, nuestra familia, como nuestros vecinos que nos rodean, nos están mirando, para ellos somos una luz. Si nuestra vida matrimonial está bien, hay amor, hay comprensión el uno con el otro, y allí, mis hermanos, no hay, como le dijera, griterío, por decirlo, entre matrimonio. Allí todo eso está viéndolo allí nuestro vecino, nuestra familia, y para ellos en esto, si nosotros como familia o como jefe de hogar o como matrimonio estamos allí bien, somos luz para ellos. Bendito es el nombre del Señor. El segundo objetivo dice: obedecer la instrucción bíblica es protección. Esto nos encontramos en Proverbios capítulo 6, del versículo 24 al 29. El versículo 24 nos enseña: ahora se señalará en forma específica el beneficio de guardar los mandamientos, porque esto es de ayuda para no ser engañado por la mala mujer. La palabra se aplica a una mujer que es adúltera. El resto del pasaje indica, bendito es el nombre del Señor, indica que es una mujer casada que provoca la ausencia del esposo para atraer al joven a su cama. La extraña se refiere a una mujer que no es la esposa, no se refiere necesariamente a una extranjera. Bendito es el nombre del Señor.
Estos son los versículos que hemos leído anteriormente, mis hermanos. De eso se está estudiando, y como vemos aquí, el Señor nos enseña que la extraña se refiere, que la palabra del Señor sí lo dice, se refiere a la mujer que no es su esposa. No se refiere necesariamente a una mujer extranjera. El adúltero comienza con la codicia. La mejor prevención para el adúltero es no dar lugar a la codicia, ni te prendas de ella con sus ojos. Dice que la mala mujer del oriente solían pintarse los párpados de los ojos para atraer más la atención de los hombres. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo, o en los versículos 26 y 28, es incierto si una prostituta y la mujer ajena se refieren a la misma mujer o a dos mujeres distintas. La primera, o la mujer ajena implica enlaces complicados que pueden robarle al hombre su dinero, su hogar, su alma. Ambas mujeres prostitutas y ajenas conducen a relaciones pecaminosas. Bendito es el nombre del Señor. Se presenta la metáfora indicando que el meterse en una aventura con una prostituta o una relación extramatrimonial es para el casado como meter fuego en el seno. Continúa la metáfora para remachar el hecho que es tanto quien piensa que puede cometer adulterio y escapar sin llevar consigo los vestigios de la culpabilidad y sus efectos sobre su hogar. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor nos cuide de todo esto, mis hermanos. A todos, sea varón o mujer, el Señor nos cuide de este vestigio, porque el enemigo muchas veces usa a mujeres como estas, mis hermanos, para hacer caer grandes hombres. Bendito es el nombre del Señor. Sí. El versículo 29 dice: ¿a quién se enfoca la mujer de su prójimo? Aquí se enfoca la mujer de su prójimo para indicar la gravedad del pecado. En aquel entonces la esposa se presentaba propiedad del esposo, de modo que el adulterio representaba robo. El castigo de tal pecado era grave, el aprendimiento de los dos. En Deuteronomios 22, capítulo 22, versículos 23 al 24, dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno de la hallare en la ciudad y se acostase con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitará el mal de en medio de ti. Bendito es el nombre del Señor. Fija el castigo que tenía en aquel entonces en el Antiguo Testamento para el adulterio, ya sea o para una violación, que hoy en día está allí presente la vemos, mis hermanos. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Y esto era terrible, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor. En
tercer objetivo dice cometer adulterio es robar y autodestruirse. Esto lo estudiamos en el Proverbios capítulo 6 del versículo 30 al 33. El versículo 30 dice: esta ilustración destaca la gravedad del adulterio. Declara que el ladrón es despreciado aún para robar pan, aunque lo haga para saciar la hambre. En el cercano oriente, el castigo por el robo es grave. En algunas partes, si capturan al ladrón, le cortan las manos. La aplicación es clara: el que comete adulterio es culpable de pecado tan grave como el ladrón del alimento. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 31 estudiamos: se señala el castigo para el ladrón. 7 veces puede simbolizar lo completo para indicar que tendrá que pagar con todas sus posesiones. La ley de Éxodos capítulo 22 del 1 al 4. Bendito es el nombre del Señor. Estipula que el ladrón tenía que pagar 2, 4 y hasta 5 veces lo que había robado. Si no podía pagar, era vendido como esclavo. El propósito de esta ilustración es poner énfasis en la gravedad del adulterio y no en precisar el castigo para el ladrón. Bendito es el nombre del Señor. Que en la palabra del Señor compara las dos cosas. El adulterio es tan grave, bueno, en el oriente era tan grave las dos cosas, que el adulterio como el que robaba aún para comer, si lo encontraban allí, vemos que al ladrón le cortaban las manos. Y el adulterio dice que a ambos los sacaban fuera de la ciudad y eran apedrados hasta la muerte. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 31 dice: señala el castigo para el ladrón. Bueno, ya lo habíamos leído, disculpen, hermano. Dice en el versículo 32, dice: el que comete adulterio paga un precio mayor que el que roba, además de mostrar su falta de inteligencia, se destruye a sí mismo. El adulterio destruye su alma. Bendito es el nombre del Señor. Que el Señor cuide de nosotros, mis hermanos, de caer en esta falta. Bendito es el Rey que vive para siempre. La palabra